1997, está desactualizado, tal vez ni habían nacido algunos. Entonces, pero hoy en día esto sigue vigente. Miren, tantos años después. Yo he tratado de cambiar y actualizar, pero es lo mismo, no hay necesidad porque no ha cambiado gran cosa la fisiopatía. ¿Qué es esto? Esto es el delta T, jóvenes. ¿Qué es el delta T? Es el tiempo de viabilidad miocárdica o de viabilidad de miocito. ¿Ya? Es el tiempo que me va a permitir definir si vale la pena abarcarlo, corregirlo el infarto o si ya lo dejamos nomás así a su suerte. Porque sí, hay una instancia del infarto donde si hay mucho tiempo ya no hay nada que hacer, hay que dejarlo nomás. ¿Ya? Entonces eso es el delta T. Miren, aquí tiene un número, dice 0. Estas 0 horas es teóricamente desde lo que ha empezado a quebrarse la placa. ¿Y cómo yo sé? Es porque cuando el paciente ha empezado a tener síntomas, ¿cierto? ¿A qué hora empezó su síntoma? Me trajeron ahorita, pero yo en la tarde, a las 4 de la tarde ya yo empecé. Entonces, de las 4 de la tarde hasta ahorita, ¿cuántas horas? ¿Ve? Entonces, el tipo empezó a una determinada hora. Ahora, el problema es cuando el tipo está inconsciente, pues ahí estamos fregados. Ya no nos sirve esto, porque no nos va a poder dar información. ¿Cierto? Pero si nosotros definimos esto, nos ayuda el delta T, ¿no? Pues si te están dando ese dato es porque obtuvieron, ¿no? Que empezó a tal hora, la hora 0. Entonces fíjense, en la hora 0, aquí la viabilidad del miocito específico del músculo es 100%, él está vivo 100%. En la medida que avanza el tiempo y yo no corrijo esa obstrucción, no le proveo una suficiente oxigenación, él se va a ir deteriorando, ¿no? En la medida que pasen las horas, 1 hora, 2 horas, 5, 6, Entonces, yo puedo activarme, hacer una angioplastía primaria de rescate, una embolización, etcétera, etcétera, hasta las 14 horas. Cuando ya pasa este tiempo, no tiene ya sentido, porque no voy a lograr nada. Significa que una vez que pasaron las 14 horas, esa zona ya es inviable. Por más que le haga lo que sea, ya es una zona que se infarta. Doctor, y si por ejemplo el paciente diabético no tiene clínica, ya no utilizaría o No, pero este es solo un criterio. No te olvides que falta el clínico. Pregunta, ¿qué quiere preguntar? Eu não entendi essa parte aí, porque você dijo que os paramédicos que vai dar essa informação ao médico de delta T, né? 4 horas. De 4 horas. Son horas. Significa que, por ejemplo, este está llegando aquí. Empezó a las 6 de la tarde, te está llegando 7, 8, 9, a las 10 de la noche lo estás viendo. Tenés 4 horas ya desde que ha empezado. Entonces estás todavía dentro del marco, dentro del margen, tienes todavía viabilidad en tus células, en esa zona que se está infartando, para poder reperfundir mecánicamente, medicamentosamente, hacer lo que te dé la gana, pero podés todavía ayudar. Porque si resuelves, esa célula puede volver todavía. No volverá al 100%, pero vas a recuperar gran parte. Sí, Ruim é a imagem lá, ó. Ruim é a imagem aí, ó. As outras aulas eu consigo filmar bacana com a imundícia dessa. É a imagem aí. No necesitas ningún aparato. No necesitas ningún aparato. Ya, la clasificación es clínica. Miren, dice, eso te va a ayudar a establecer un pronóstico razonable de acuerdo a signos y síntomas. No te está hablando de electro ni de nada. Fíjate, cuanto más alta la clasificación de Killip, es peor el pronóstico. Entonces, un Killip 1 es sin falla ventricular y ausencia de crépitos pulmonares. ¿Cómo ustedes podrían definir que no tiene falla ventricular? ¿Con qué? Porque yo te estoy diciendo que esto es sin ayuda de monitores, de nada. Esto es solo clínico. Inspiração, professor? Ya, ¿qué haces en la ausculta? ¿Cómo vendría esta ausculta? ¿Cómo dirías es Killip 1?
Sin soplo. Solo soplo. Sin soplo. Y sin ruidos pulmonares. Normal. Es una ausculta normal. Es una ausculta normal. Grado 2. Porque no hay falla. No dice, mira, sin falla. Pues ¿qué vas a encontrar? Nada, pues si no tiene falla. ¿Cierto? No tiene falla, es una ausculta normal. No estoy auscultando nada, normal. Tum, tam. Ausencia de créditos pulmonares. ¿Qué vas a auscultar? Nada, pues está normal. Están los dos campos pulmonares ventilados. ¿Por qué tendría créditos? Calma. ¿Ya? Entonces este es tu KILIP 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente trasladar tu raciocinio a la fisiopatología. Pero ¿cómo está normal si este tipo se está infartando? Sí, se está infartando, pero probablemente debe ser una arteria secundaria o debe ser una zona muy pequeñita que no está interfiriendo con la función mayor del corazón. ¿Ya? Debe ser un infarto chico, ¿ya? O una zona que no es de mucha importancia. Por eso que le está dando chance de que ese infarto pase desapercibido, con toda la sintomatología. Hay una de esas arterias, ela puede compensar la otra en esa parte. Entonces se está activando la circulación colateral, puede ser una rama pequeña, intermedia, que no te está complicando mucho la vida. Pero igual te estás infartando, porque tienes síntomas, tienes hallazgo electrocardiográfico, etcétera, etcétera. Por eso lo estás clasificando. ¿Lo ves? Ahora, fíjate el 2. Dice, tiene ya falla ventricular leve y hay crépitos pulmonares en menor en 50% para abajo, en menos del 50%. ¿Cómo lo haces? Con la oscura. ¿Cómo hacer los pulmonares? Fácil, ¿cierto? El murmullo vesicular está abafado, está disminuido. ¿Lo ves? En ambos campos pulmonares, ¿cierto? Una base congestiva. Ahora, alguien preguntaba, ¿cómo preguntabas? ¿Qué preguntabas? ¿Por qué tendría crépitos ¿Por pulmonares? qué tendría crépitos pulmonares? Sí, el crépito sinónimo de qué es? Edema pulmonar. El crépito es sinónimo de un desbalance entre oxígeno y líquido. ¿Te das cuenta? Tu pulmón está pasando de la fase oxigenada a la fase hídrica. Es ese desbalance. Tus alvéolos, que normalmente deberían estar levemente húmedos y llenos de oxígeno, se están desbalanceando, se están llenando de humedad y están perdiendo oxigenación. Por eso es que el crépito es un contrarruido. Eso te está indicando. ¿Por qué? En la pregunta dice, ¿por qué hay crépito? ¿Cuál es la causa? Fácil, porque está empezando a fallar el ventrículo izquierdo. Y si falla el ventrículo izquierdo, todo ese líquido que no está mandando se va pues inmediatamente ¿dónde? Al pulmón. De ahí que empieza a haber probablemente un edema de pulmón. Pela incapacidade Por falha do... Sí, ¿por qué? pela falha ventricular. ¿Y por qué falla? Está infartando. Por eso que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, había dos tipos de insuficiencia cardíaca. Una crónica, que les dije que es la que nos interesa, ¿no es cierto? Los mecanismos de compensación, no sé qué, en años, Pero también hay una insuficiencia cardíaca de carácter agudo, es esta. El tipo está sanito ahorita y mañana está en la terapia aguda con esto, en la terapia intensiva con esto. ¿Por qué? Porque se infartó y le produjo una insuficiencia cardíaca aguda. Doutor, em lá emergência, como o paramédico vai já poder tratar com o miocárdio? Só por uma sintomatologia do paciente? No, pero no te olvides que el paramédico tiene un electrocardiograma, Ah, ya. ¿cierto? ¿Ves? Que ya le ha hecho un electrocardiograma. Y si es una ambulancia de sala de emergencias del Dr. House, en esa ambulancia tienen hasta 2 años de encima. Doutor, mas a sintomatologia também pode mostrar ¿Ah? a sintomatologia do paciente, o gasto cardíaco baixo, Da clínica. sensibilidade fria, mas vai estar tudo isso. Pero no todo es sinónimo de infarto, porque esas pueden tener otras causas. Por eso es que en tu diagnóstico diferencial, por eso es que para hacer diagnóstico, ya que lo hablas, Tem que saber.
Para que haya diagnóstico absoluto de infarto tiene que haber 3 criterios. ¿No es cierto? Tiene que haber el criterio clínico, tiene que haber un criterio electrocardiográfico y un criterio laboratorio. Con los 3 es 100% infarto. Cuando se cumplen los 3 criterios. Cuando se cumplen 2 criterios es mayor al 80%. Generalmente los criterios que más rápido van a poder obtener, ¿cuáles son? El 1 y el 2. Entonces si obtienes y estos te dan positivo, mira tu porcentaje de Dá probabilidad. tempo fazer isso aí? ¿Ah? Dá tempo? Ô, louco. ¿Qué? Claro que ¿Cuál? El 1. ¿Cómo no te va a dar tiempo? No, El 2. Para infarto? Sí. Todos dá tempo. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un electro? Esto podés hacer en 2 minutos estas 2 cosas. 3 minutos, 4, 5. Mira, estos 2. Con esos 2 ya tenés esto de acuracia. Más del 80% de probabilidad. Esto está en veremos. Esto tarda 1 hora, 2 horas. Pero ya con estos 2 ya podés ir actuando. Não, 80% igual adrenalina. Adrenalina. Ya. Vamos al kilo. 3. Miren. Severa y prácticamente estás en edema de pulmón. ¿Qué cosa te quiere decir? Que en la medida que el infarto sea más extenso, complica más tu función del ventrículo izquierdo y te complica más la dinámica. ¿Ve? Entonces cada uno te dice que el infarto es peor, leve, moderado, severo y grave, si quieres ya. 4, mira, prácticamente está en choque cardiogénico. ¿Qué significa el choque? Que está con la presión baja, que no hay fracción de eyección, que no hay presión, que tus pulmones están encharcados, que no estás consciente, estás inconsciente. ¿Te das cuenta? O sea, es peor el pronóstico. Miren, pronóstico, peor. Miren la mortalidad. 6% es Parkilis 1 y 81% Parkilis 4. O sea, ese tipo está más muerto que vivo. Y necesito manejarlo rápido. Ok, ya yo sé que la placa, ya yo sé que el Philip, ya yo sé que el delta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo? En forma general, no específica. Específica porque cada infarto es diferente. Está embarazada, es niña, es abuelo, es diabético, es hipertenso. O sea, cada uno tiene un manejo. Pero yo estoy diciendo lo general. ¿Cómo nosotros empezamos a tratarlo a este paciente? Perfecto. Lo primero, hay que darle oxígeno. Porque el infarto es sinónimo de falta de oxigenación. Oxígeno. ¿Qué más? ¿Ah? Unos vasodilatadores. Perfecto. ¿Cómo cuáles? Nitrato. Le das unos nitratos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué cosas? Antiagregante. Ácido acetil salicílico. Nitrato analgésico no le hace. ¿Qué tenés que usar? ¿Ya? ¿Por qué le tienes que dar analgésico? Disminuir la frecuencia cardíaca. El analgésico indirectamente se disminuye la frecuencia cardíaca. Pero ¿cuál es la mayor indicación del analgésico? Y no podés darle ibuprofeno, tenés que darle un analgésico potente. Morfina. Inibe o ciclo da toxina COX-2 no En realidad, el analgésico no se da por el dolor, sino que el analgésico en realidad se da porque produce sedación central, ¿cierto? Si vos fueras un médico emergencista que tiene mucho manejo, por ejemplo, de los anestésicos, incluso antes de darle analgésico, podrías darle a tu anestésico. Porque ¿qué pasa con estos pacientes infartados? Por eso les digo, a veces no siempre es lo que dice el libro, porque una cosa es el libro y otra cosa es cuando ya vos tienes la vivencia con el paciente. Entonces, yo por ejemplo, el mayor problema que siempre he tenido y nunca ha cambiado eso, que cuando la persona se está infartando, yo no sé de dónde sale
Pero ya dentro de su mente, ella está manejando la seria posibilidad de morirse. Y tiene razón. Por más que nunca nadie le haya dicho, ¿no es cierto? Por más que sea un ignorante que está saliendo de la selva, que nunca ha tenido contacto con nada, si el tipo se está infartando, él va a tener la inminente sensación de que se va a morir. Y si a ustedes les viene esa idea, van a querer hacer lo posible por no morir, les puedo asegurar. Salvo que sea uno que esté aplazado en todo, entonces sí o sí tiene que morirse. ¿Ya? Entonces, yo no sé por qué viene, pero viene esa idea. Son cosas que hasta ahora no hemos podido todavía nosotros saber. Porque eso parece que tiene algo de espiritual, no sé por qué tendrá. Pero ya ese ser humano, claro, porque está más cerca de morirse que de vivir. Entonces, ese asunto, ese tema de que le viene esa sensación de muerte inminente, ¿no es cierto?, empeora el cuadro, porque lo pone más agitado, más ansioso, se libera más adrenalina, etcétera, etcétera. Y eso nos complica el cuadro. Entonces un paciente que quiere gritar, no quiere que lo pinchen, no quiere que le pregunten, no quiere, y vos no está, kilip 1, kilip 2, no está así. Peor si el tipo está ansioso. Y si está con la presión alta, si está con glicemia de 500, y si es obeso, y todas esas cosas. No tolera ni que le pongan oxígeno, si está disneico, si está diaforético, si está con hipoxigenación, y si su medio interno está alterado, si está con hipercalemia, hipocalemia, hiponatremia, no sé, todas las cosas. Doutor, se o déficit cardíaco já está quase em zero, por que poner analgésico que deve ter um sistema? ¿En dónde estás hablando? ¿En el cardiogénico? ¿En este 4? Por eso te digo, probablemente aquí va a depender, porque aquí ni sabes qué es esto de acá, pues no sabes tu delta. Probablemente aquí ya no te preocupes por hacerle calmar el dolor, porque el tipo está inactivo. Probablemente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? ¿De qué te sirve el analgésico ahí? De nada. Por eso te digo, las cosas no vienen como del libro. Eso te estoy... Agora sim. ¿Qué es? Morfina, oxigênio, nitrato, Así bien. Tenemos que cortar, ese tipo no se deja canalizar, ahorita le va a venir una taquicardia, no nos deja ayudarlo, etcétera. Entonces, probablemente tenga mucha ayuda. Ahora fíjense, yo les había dicho que primero se oxigena, pero aquí no está el oxígeno del primero. No importa, porque todo es simultáneo. ¿No es cierto? No es que una hora primero, después la siguiente hora, no. Ahora, hay que ver cómo viene pues el tipo. Pues el tipo está viniendo con esto, y con esto, y con esto, y esto. Ya no entra. Ahí es tu manejo. Por eso te decía al principio que cuando el paciente entró respirando con signos vitales relativamente estables y fallece, es parte de tu culpa, porque vos no has podido manejar todo este entorno. Vos como un caballo cochero le diste morfina, pero el tipo no necesitaba morfina, el tipo necesitaba otra cosa. ¿Qué vas a saber? Doctor, Pero les estoy hablando, en este caso para la manutención de la presión arterial se usa algo, porque la morfina y el nitrato igual, eso se la baja la presión. ahora, ¿qué pasa si por ejemplo este individuo se está infartando el ventrículo derecho? Cuando se infarta el ventrículo derecho, tu presión está baja. Y si vos le das morfina, le das nitrato, lo terminas de acabar. Por eso te estoy diciendo, lo que yo les estoy hablando es del infarto tradicional. Aquí no entran todas las variedades que yo les estoy hablando. Te estoy hablando de un síndrome X. ¿Cuál es tu? A ver, habla. ¿Cuál es tu duda? A dúvida é que a morfina ela já lhe causa... No, te estoy diciendo un infarto ventrículo derecho. Tem dúvida. Ese es el problema.
Por eso te estoy diciendo, te estoy hablando algo magistral. Es imposible que en lo poco que yo te pase abarque todo el síndrome coronario. Eso es lo que te quiero decir. Te quiero decir que vos cuando recibas un paciente de estos no va a venir como yo te estoy diciendo. Lo que yo te estoy dando son apenas ciertas dicas para el manejo. ¿Te das cuenta? Porque incluso te estoy dando dicas legales. Te estoy diciendo que el tipo está entrando medio vivo y si fallece es parte de tu culpa. ¿Ya? Fíjense que estamos hablando del extremo del otro infarto. Cuando es infarto del ventrículo derecho, el manejo es totalmente en contra de esto. ¿Se dan cuenta? Al paciente que se infarta el ventrículo derecho no le puedo dar ni esto ni esto. Al contrario, tengo que llenarlo de líquido. ¿A este paciente le puedo dar harto líquido? No, porque ya está lleno el líquido. Pero si está haciendo del ventrículo derecho, no, es al contrario. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del manejo general. Bueno, porque si es infarto del ventrículo derecho es otra cosa. Si es un infarto del septo que esté afectando el nodo sinusal es otra cosa. Si es un infarto auricular es otra cosa. Pero no podemos nosotros abarcar infarto por infarto. Les pongo más difícil todavía. Mujer grávida de 8 meses. De 8 meses. Diabética. Hipertensa. Sí, ¿no ves? Ay, ¿no ves? Mujer grávida que se le sube la presión y era diabética. ¿Existe eso o no? Existe. Mujer diabética, hipertensa y grave, ¿puede infartarse? Sí, señor, se infarta. ¿Cómo actúas? Todo esto ya no sirve. Porque si a esa mujer le das un antiagregante, su bebé hace hemorragia y está cometiendo doble crimen, porque ahí está produciendo un aborto. Ya no es aborto, es una muerte intrauterina, porque está de 8 meses, ya puede nacer eso. Habla ahí, doctor, del procedimiento. ¿No ve? Entonces, te digo para nacer una serie de cosas. Eso ya yo lo voy a aprender en mi vida, en mi experiencia. Doutor, mas qual é o procedimento De quê? na grávida? Por eso te digo, ¿cuál sería el procedimiento en la grávida? Uma cesárea. Ahora tendrías que ver qué cosas se está infartando en la grávida. Se está infartando el ventrículo derecho, tu ventrículo izquierdo, tu septo, tu aurícula, tu nodo sinusal. ¿Qué se está infartando? Un ejemplo entonces, doctor, infarto de ventrículo derecho en la grávida. Un infarto de ventrículo. Mira, la verdad, el ventrículo es un infarto pues de vagabundo, porque ahí casi no se muere nadie, oye. Entonces ese infarto generalmente lo que hace es hidratar a la gente. ¿Te das cuenta? Tienes que hidratarlo. Porque ¿qué hace el ventrículo derecho? Él maneja una presión que apenas manda un poquito de sangre al pulmón. Nada más. Cuando se mecanismos iniciales, ¿ya? No es que el infarto se circunscribe a esto y ahí muere. No, calma, calma. Esto es lo básico que puedes hacer mientras le están haciendo el electro, mientras le están llamando al técnico de laboratorio, están a la sangre, el proceso. Es lo básico que puedes hacer. Eso estamos hablando. No es que con eso lo estás curando al paciente, no estamos hablando de eso. Estas son las enzimas miocárdicas, estas de acá. Son los marcadores. ¿Ya? Estos marcadores son metabolitos finales que se producen como producto de la lesión isquemia o necrosis. ¿Ya? Esto, cuando hablamos de los criterios de diagnóstico, fíjense que el tercer criterio es laboratorial. Entonces, ¿qué piden en el laboratorio? Enzimas cardíacas. ¿Ya? Esas enzimas son estas de acá. Proteína. ¿Ya? Solo pelo CKMB da... No, fíjate, analiza ese gráfico.
Por el CKMB no haces nada. Fíjate el inicio. ¿Ya? ¿Cuál es la que primero sube? La mioglobina. ¿Para qué vas a pedir CKMB? Tu CKMB, mira cuándo te da el pico máximo. Te da después de las 20 horas. Después de eso ya no te sirve. ¿Por qué? Porque tu delta T es hasta 14. Justamente esa es una idea errónea de la mayoría de los emergencistas. ¿Qué es lo primero que piden? Troponina. Mirar la troponina, ¿a las cuántas horas hace su pico? Ahora, muchas veces no depende de nosotros, depende qué es lo que tu laboratorio de referencia tiene. Lo ideal es que el laboratorio de referencia tenga todo esto, pero a veces no hay. El laboratorio va a llamar, ¿qué tenés? Sí, solo tengo troponina. Bueno, ni modo, haceme troponina. Pero ya vos sabés qué cosa te está dando la troponina. Te está dando un falso positivo. Pero si es un laboratorio racionalmente de segundo nivel, vos tenés que pedir el perfil enzimático completo, ¿cierto? Porque no solo por la parte aguda, porque tenés que hacer una curva enzimática. Sí o sí tenés que hacer una curva enzimática. Y no tenés que ser cardiólogo para eso, tenés que ser solo médico. ¿Ves? Inclusive hoy en día ya podés pedir hasta la lactodeshidrogenasa, que esta ya no se pide, porque esto es más por problema hepático, que sé. Esto pide mucho los gastos. Pero igual podés incluir dentro de tu perfil. Ahí está, con horas y hasta cuánto sube. Por eso es que yo más me iría a la creatinfosfoquinasa y a la mioglobina, si es que hay. Pero todo laboratorio racional debería tener todos los marcadores. ¿Cierto? Su compañero hablaba de la angioplastía. Ya han escuchado hablar de lo que es el cateterismo. Entonces, ya yo tengo un paciente con KILIP 2, delta 4, está con supra, está con transmural, solo es endocárdico, epicárdico, Ok, ya le di mona, le di oxígeno, le di ¿Qué más? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le resuelvo? Hay dos formas, porque ¿cuál es el problema? El problema es que su arteria de ese individuo está tapada, está con un coágulo. Entonces, con esto yo estoy resolviendo momentáneamente su problema, porque le estoy calmando su dolor, le estoy dando un poco de oxígeno, estoy tratando de dilatarle su arteria. Pero esto, ¿qué es esto de acá? Aspirina. La aspirina no es mágica. ¿Qué hace la aspirina? Un antiagregante plaquetario. ¿Qué vos le des? ¿De cuánto viene la aspirina? ¿De cuánto más? El de 100 que se usa, ¿no? Para ese efecto. 100 miligramos, ¿qué te va a hacer 100 miligramos? No te hace nada. ¿Te das cuenta? Además, le pones aspirina hasta que se absorba, ¿cuánto va a pasar? Por lo menos son 60 a 2 horas que recién hace su mecanismo de acción. Ah, não, vai tudo isso. ¿Le das o no le das? Ahora, les decía que para resolver este tema, hay procedimientos que son más específicos. ¿Ya? Cuando ya yo he definido todo esto. Entonces hay dos formas de abarcar. Una forma es medicamentosa y otra forma es invasiva. ¿Ya? La forma medicamentosa tiene algunos productos específicos. ¿Cuáles? ¿Qué se llama? No, warfarina no. Hay uno solo que ya no se está utilizando mucho, que es la estreptoquinasa. ¿Ya? Es un derivado del estreptococo. ¿Ya? El estreptococo produce unas lisosimas y nosotros hemos logrado aislar, y cuando nosotros inyectamos eso produce una gran lisis de los coágulos internos. Pero la estreptoquinasa tiene muchos problemas. Era nuestro medicamento antiguo que todavía está en vigencia. ¿Ya? Es además que tarda mucho en entrar. La estreptoquinasa por lo menos son 30 a 60 minutos que tarda en entrar. Si se dan cuenta, 60 minutos es harto, pues el tipo puede hacer cualquier de estas. Hoy en día existen los mecanismos, los medicamentos recombinados, ¿cierto? ¿Cuál era? No, Contemplance? ya.
son los alteplase, son los recombinados. El metalice, el agilice, el tenecteplase, el alteplase, ¿cierto? Esos son medicamentos, son poderosos, son similares a la estreptoquinasa, pero estos ya son artificiales, ¿ya? Son jeringas, son ampollitas ya prellenadas, directamente, ¡pam!, usted le hace un bolo y actúa en 5 o 10 minutos. Eso, teóricamente, es lo que hace, es ir y quemar ese coágulo, nada más. Ahora, hay otro que es el cateterismo, que es el intervencionismo cardíaco, ¿ya? ¿Usted qué hace? Entra a través de una arteria, una gran arteria, puede ser una femoral, ¿no es cierto?, una ilíaca o una de estas de acá, ingresa con un transductor, con un electrodo, ¿no es cierto?, ingresa hasta a la parte arterial, ¿no es cierto?, hasta la aorta, y una vez que llega a la aorta, por los senos coronarios puede entrar usted, ya sea por el derecho o por el izquierdo, entra e inyecta un contraste. Inyecta un contraste, y este es el gráfico del cateterismo. ¿Qué es esto de aquí? Este es un árbol coronario, ¿cierto? Si usted inyecta el contraste, mire, aquí está el transductor, el catéter ese, acá está la punta. Si usted inyecta el contraste, inmediatamente en una pantalla digital, usted observa todo el árbol coronario. Por ejemplo, esta es la coronaria izquierda, ¿ya? Esta es la coronaria del tronco común. Miren, ahí están sus arterias, ¿ya? Sus ramas, diagonales, septales, marginales. Aquí básicamente la lesión está acá, miren. Aquí está la lesión. Esta es en el tronco común de la descendente anterior. Entonces la arteria debería ser así, miren. Aquí está. Así. Así debería ser la arteria. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Ella está haciendo esto, miren. Ahí está. Entonces, es una lesión severa de descendente anterior. Miren, ahí está, una lesión severa. Entonces, ¿qué yo hago? Inmediatamente, ya yo tengo, gracias, ya yo tengo dónde está la lesión, inmediatamente cambio mi transductor, mi sonda, y pongo esta de aquí. Es un balón, ¿cierto? Entonces avanzo el balón hasta esa área y empiezo a insuflar oxígeno, como cuando hacemos la presión arterial. Lo mismo, son atmósferas de oxígeno, ¿no? Son 10, 15, dependiendo, y yo voy controlando aquí que esta arteria se abre, ¿cierto? Se abre la arteria e inmediatamente se abre la arteria esta, ahí, le he inflado con el baloncito, ¿no es cierto? Y después, miren, aquí está, procedo y avanzo y pongo un stent. Es un dispositivo de metal, un resorte, es una malla metálica. ¿Ya? ¿Para qué? Para que una vez que yo retire mi equipo, la arteria no se vuelva a cerrar. No te olviden que es una arteria que está con la matriz abierta, está con fractura, está con mecanismos inflamatorios activados, está con edema, con inflamación, con eritema, con todo lo que ustedes tienen. Como cualquier herida circular. Doutor, um procedimento deste é muito caro aqui? Es costoso, pero le salva la vida. Ahora, de estos stent hay dos tipos, ¿no? Hay estos que son metales puros, es un metal puro que casi ya no estamos ocupando mucho, porque sí o sí, al ser un metal puro, es un elemento extraño, ¿cierto? Y todo lo que es extraño al cuerpo produce rechazo, y al producir rechazo es una inflamación constante. Entonces, hoy en día estos stents ya vienen recubiertos, ¿ya? Ellos están forrados con medicamentos. Ellos liberan de a poquito antibióticos, liberan corticoides y liberan las rapamicinas, son citostáticos. Son elementos que cuando la sangre entra en contacto con ellos, no dejan que la sangre un poco active sus factores inflamatorios, ¿ya? Son como antiinflamatorios, ¿ya? Entonces eso evita que la arteria se vuelva a cerrar. ¿Ok?
Otras cosas, rápido, un segundo, otras cosas que pueden usar ustedes son los antiagregantes, la warfarina, las aspirinas, los hipolipemiantes, las atorvastatinas, quemadores de grasa, todo lo que se puedan imaginar, si es diabético, si es para la presión, todo. Pero lo básico es eso. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a llamar lista y hasta aquí es el parcial. Bueno. Vai lá, Bruno, pro YouTube, o que você achou da aula? Cara, excelente. Só que falta um pouco mais de organização, só isso. E Josiane? Sei, cara, na hora Isso apareceu aí, o YouTube. tá gravando aqui na aula. Que honra, cara. Alessandra, Alessandre, Ana Luisa.